Esta sería una de las últimas clases en términos de riesgo de liquidez. Abordaremos ahora la prueba de estrés de liquidez, los aspectos conceptuales y prácticos. Nuestra agenda del día sería la importancia del manejo de liquidez. El punto 2, análisis de brecha de liquidez y el flujo de caja proyectado. El punto 3, el ratio de Basilea 3. El punto 4, otros ratios de liquidez. 5 consideraciones prácticas de estrés. Es importante aclarar que gran parte de lo que vamos a ver ahora ronda en torno a la normativa peruana de gestión de riesgo de liquidez. La gestión de riesgo de liquidez, lógicamente, los aspectos que debemos mirar ahí es la suficiencia de activos líquidos actuales y futuros. Esto es lógicamente para poder cubrir la brecha de liquidez, hacer frente a las obligaciones de corto plazo. Y también debe existir una preocupación entre rentabilidad y liquidez. Que la estructura de fondeo debe estar acorde al uso de esos fondos. Y debe haber planes de acción para corregir algunas situaciones que escapan de lo normal. En cuanto a la medición y periodicidad de la liquidez, podemos ver algunos factores cualitativos, como la adecuada estructura organizacional, el sistema de reportes, funcionarios idóneos y seguimiento continuo de operaciones. Esos son los factores cualitativos. Y básicamente estos controles se hacen con una frecuencia ideal diaria, información sujeta a valores extremos por lo planeado por la entidad. Tenemos los indicadores propuestos. Tenemos los ratios de liquidez global, la concentración de depósitos y acreedores. Y por último, la simulación propuesta. Flujo de caja semanal proyectado, simulaciones de estrés sobre el flujo de caja y el plan de contingencia ante escenarios de estrés. Mencionamos al inicio, ¿verdad?, que las mediciones se hacen a diario, muchas se hacen diariamente. Otras mediciones se hacen semanalmente, principalmente en lo que respecta a concentración de depósitos y acreedores, y algunos otros en forma mensual, principalmente cuando estamos haciendo una medición del estrés de liquidez. La importancia del estrés de liquidez. Estrés de liquidez. Las pruebas de estrés de liquidez le permiten a las instituciones financieras evaluar los posibles impactos de eventos excepcionales, pero que puede suceder. Y esto lógicamente va a permitir detectar las vulnerabilidades en el perfil de liquidez de la entidad financiera, especialmente aquellos que no aparecen en las condiciones normales. Va a permitir también determinar el tamaño y composición de la reserva de liquidez, o lo que se llama buffer de liquidez, que le permite a la entidad financiera ganar tiempo y sobrevivir en una crisis de liquidez.
También preparar la gestión de la liquidez para los tiempos adversos en cuanto a la liquidez. Muy bien, esto sería el por qué es importante la liquidez, el estrés de liquidez. Bueno, hubo un caso, ¿verdad? El caso LTCM, que es un fondo americano que en el año 1998 fue a la quiebra. Es bien conocido. Este fondo fue a la quiebra no es porque estuvieron ahí por los funcionarios, ¿verdad? Estaba manejado por dos premios Nobel, Robert Merton y Myron Scholes. Son bien conocidos desde el punto de vista de los libros que estos escribieron y al ser premio Nobel. Y el gobierno tuvo que intervenir e inyectar más de 2.000 millones de dólares para evitar el riesgo sistémico. ¿Y qué es lo que pasó? Lógicamente, esta empresa, esta gente que lo manejaba, estaba usando derivados para cubrir esa correlación negativa en el comportamiento del mercado. En un momento dado había una correlación negativa en el mercado, pero usaba el VaR de liquidez a 21 días con un nivel de confianza del 99%. ¿Qué pasó? En un momento dado, la correlación se redujo y la diversificación perdió efecto, causando una pérdida de la liquidez. Y ahí tuvo que intervenir el gobierno americano para evitar el riesgo sistémico. Bueno, vamos a ver ahora dos mediciones que se utilizan para el análisis de liquidez. El análisis de brecha de liquidez es bien conocido y el flujo de caja proyectado. Primeramente, vamos a ver el análisis de brecha de liquidez. Como saben, la entrada para este modelo viene a ser entradas y salidas de efectivo en el periodo. Y la salida, lógicamente, vamos a tener dos modelos, ¿verdad? El gap simple, una banda temporal. Y el gap acumulado, donde se va sumando el gap temporal de cada vencimiento y con el anterior. Y tenemos el gap acumulado. Esta sería la salida. Si ya tenemos un gap simple, o sea, la diferencia entre activo y pasivo en base a los vencimientos, y el gap acumulado, que es una acumulación del gap de un periodo a otro. ¿Y cuál es el producto? La reserva puede producir un gap negativo que implica necesidad de financiación, y puede producir un gap positivo donde hay exceso de liquidez. Cuando el gap es negativo, pues existe necesidad de financiación, entonces debemos buscar cómo cubrirlo, ¿verdad? Y lógicamente, la forma más común es utilizando la cartera de activos líquidos para su cobertura. La venta, muchas veces también se recurre a la venta de esos activos o la cesión temporal a través de los reportes. Bueno, aquí vemos la problemática del gasto. Tipo de flujo por producto. Por un lado tenemos el vencimiento, que va de determinado a variable. Por otro lado tenemos el importe, que va de determinado a variable. Comencemos por el primer cuadro, que se refiere a productos que tienen un vencimiento
determinado, ¿verdad? En este caso podemos tener la hipoteca a tipo fijo y los depósitos a plazo. Cuando pasamos al vencimiento variable, tenemos depósito a la vista y algunas opciones, ¿verdad? Principalmente la opción de recompra. Si nos vamos por el lado de los importes, comenzamos con la parte variable, lo más conocido, los bonos con cupones variables, hipoteca a tasa variable, frente a lo que era lo determinado, que era fijo y depósito a plazo. Serían los extremos. Y aquí tenemos, en el último cuadro, tenemos cuando es variable, cuando el importe es variable, y el vencimiento variable, tenemos los créditos que son, que se tiene que ir renegociando, ¿verdad? Y las cuentas de ahorro. Estas cuentas de ahorro, normalmente al vencimiento se tiene que ajustar la tasa a lo que dice el mercado. Por eso es muy variable. Bueno, estos serían los productos, los flujos de los diferentes productos que se negocian en el mercado financiero. Bueno, aquí tenemos la estructura de GAT, como mencionábamos, ¿verdad? Vamos a ver mejor acá, ¿verdad? Acá tenemos, por un lado, estos son los activos que producen, un resultado. Aquí tenemos que es el resultado del periodo del día 1, es de 4.898, si sumamos todo esto. Pero acá tenemos, arriba tenemos un cuadro de resumen, ¿verdad? Que se parte de un GAT de financiamiento negativo de 500 y el acumulado, lógicamente, en el primer día va a ser 500. Si nosotros sumamos, al GAT, que es en este caso positivo del mes, que es 4.998, le restamos los 500, entonces vamos a tener aquí el 4.398. Este sería uno de los modelos que nosotros utilizamos, ¿verdad? Pero en la vida real muchas veces se hace más simple. Eso es el punto de vista teórico, ¿verdad? Pero desde el punto de vista práctico, directamente lo que se colocan los activos menos los pasivos conforme a los vencimientos, se saca la brecha del periodo y se acumula. Eso es lo que nosotros vemos en los modelos prácticos, ¿verdad? Pero esto es un modelo también, pero desde el punto de vista más conceptual. Bueno, solamente sirve para analizar, ¿verdad? Las diferentes partes. Comenzamos con la parte referente a la salida. O sea, ya vamos a comenzar con las entradas para que sea más entendible. Aquí, lógicamente, las fuentes habituales de liquidez son difíciles de predecir en condiciones de estrés. Demandan el análisis estadístico y sensibilidad del entorno económico. Principalmente cuando hablamos de depósito a la vista, se tiene que aplicar análisis estadístico para determinar la parte que vence y la parte que va a permanecer. Se debe verificar el comportamiento de las entradas de efectivos, principalmente en lo que respecta a los préstamos, ya que muchos préstamos, llegado el momento de su vencimiento, se renuevan. Entonces, debemos llevar en cuenta también el comportamiento de las entradas, principalmente referente a préstamos y también, como mencionamos anteriormente, a los depósitos.
Y aquí es importante llevar en cuenta, como mencionamos ya, en los créditos principalmente las entradas se producen por el cobro. Y esto lógicamente depende de la renovación, la posibilidad de renovación y muchas veces de la posibilidad del incumplimiento. Vamos a volver a la salida, que es el segundo, ¿verdad? Conforme a nuestro manual. Aquí se parte de la base de que se va a utilizar el modelo de GATS en términos individual y el gas acumulado, tomando una actitud pasiva de la empresa. O sea, que la liquidación de pasivos y activos se realizará de manera ordenada. Consecuentemente, no se presume una renovación de los pasivos. Pero esto muchas veces va a escapar, ¿verdad? Cuando hay líneas comprometidas no utilizadas. Aquí muchas veces la liquidación es una exigencia, ¿verdad? Presentado la situación del contrato, entonces tiene que hacer frente a las líneas no utilizadas. En condiciones de estrés, la alternativa que tiene la empresa es reducir esta línea comprometida o restringir el crédito. Por último, tenemos la parte de reservas, que viene a ser la interpretación final, ¿verdad? Y como mencionamos, en situaciones de estrés tenemos la necesidad de, como reserva, la parte de brecha negativa. Entonces ahí, en ese caso, tenemos necesidad de liquidez. Y para poder hacer frente a esto, lógicamente tenemos nuestros activos, que podemos venderlo, pero tenemos que procurar que los descuentos con respecto a la parte contable sean conservadores. Lo que se busca acá con esto es la sobrevivencia de la entidad. O sea, partimos de la base que sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Estas serían las tres partes del gas de liquidez. Si las entradas, activo menos pasivo, la salida, que serían los diferentes modelos de brechas que se va a usar, la individual y la acumulada, y la reserva, en este caso tenemos la posibilidad de tener una brecha acumulada negativa o una brecha acumulada positiva. Bueno, de ahí surge, de esa brecha acumulada negativa, surge la necesidad de los planes de contingencia. Y esto, lógicamente, este plan de contingencia, debe existir una forma de activar esto en base a algunas señales de alerta. Y una vez activada el plan, entonces se debe identificar las fuentes de financiamiento, sin olvidar del costo que representa esta alternativa. Debe existir un funcionario responsable del plan de contingencia. Por otro lado, como ventajas del plan de contingencia, tenemos que debe permitir a la empresa medir el costo de la exposición al riesgo de liquidez, ya que, como mencionábamos, al deshacerse del activo con descuento, estamos incurriendo en un costo, o al recurrir al mercado financiero también estamos incurriendo en un costo.
Lo que se busca con esto, entonces, con el plan de contingencia es disminuir la exposición actual al riesgo de liquidez, llevando en cuenta el costo. Lo que se hace el plan de contingencia es anticipar y preparar a la entidad frente a un escenario de estrés. Y esto, lógicamente, va a mejorar la gestión del riesgo de liquidez, potenciando una cultura de riesgo y tomando las acciones correctivas tempranas. El punto crítico es que se requiere que en este caso que el inspector analice los planes de contingencia con un espíritu crítico, con el fin de asegurarse la utilidad. Entre las fuentes para cubrir esa necesidad, esa brecha negativa de liquidez, muchas veces se recurre a lo que se llama líneas comprometidas de liquidez, o sea, con bancos. Antes de que suceda el hecho, ya se contrata esas líneas comprometidas de liquidez, pero hay un problemita ahí, que muchas veces el costo y el resultado final solamente se puede observar en el momento de ocurrir la contingencia. Y esto muchas veces puede llevar a las entidades financieras a no cumplir con su compromiso. Lo más importante también acá es que las entidades deben emplear alertas tempranas para activar el plan de contingencia, ya que una actuación anticipada puede implicar que el banco pueda obtener los recursos en el sistema financiero a menores costos. Normalmente, el deterioro de la liquidez de la empresa se produce en etapas, pero en el 2007-2008 esas etapas fueron muy rápidas, por más de que existieron algunas señales que puedan indicar que se aproxima un problema de una crisis, como por ejemplo el incremento de la financiación de los préstamos que hacían las entidades en base a las hipotecas. Es decir, los bancos incrementaron los préstamos, se revaluaban las garantías y ahí se incrementaban. Pero eso lógicamente lo que se llama burbuja, ¿verdad? Muchos créditos apoyados por hipotecas, pero que cuando hay una crisis, esa burbuja se extingue. Bueno, el otro instrumento que se utiliza para analizar la liquidez es el análisis del flujo de caja proyectado. En este caso, se pone esta información es diaria y el horizonte es a 30 días. Y primeramente se hace el análisis en condiciones normales de mercado. O sea, se parte aún de que los activos y pasivos se van a ir liquidando conforme a sus vencimientos y llevando en cuenta algunos comportamientos normales. Y la ventaja de esto es que permite ver, cuando se utiliza el análisis de flujo proyectado, permite ver la liquidez de la empresa en términos de negocio en marcha. Porque el otro modelo, que es la brecha de liquidez, se parte de la base de la liquidación de los activos y pasivos.
Permite, como mencionamos, incorporar algunos supuestos normales de empresa en marcha. Y lógicamente se lleva en cuenta qué va a pasar en el futuro. Este es el flujo de caja proyectado, la ventaja que tiene este flujo de caja proyectado. Vamos a pasar al tercer punto, que viene a ser los ratios de liquidez, los ratios de Basilea 3. Mencionábamos que esto está en base a la normativa ecuatoriana, y ahí vamos a analizar los ratios de Basilea 3. Y lógicamente este Basilea 3 ya comenzó ya en el 2007, lógicamente porque las crisis aparecieron en el 2007. La parte fuerte de la crisis ya vino en el 2007, entonces ya se creó este primer instrumento que se llama liquidez, el ratio de cobertura de liquidez de corto plazo, o LCR. Con esto se procuraba aumentar la resistencia del banco en el corto plazo. Lógicamente, esa resistencia se aumentaba cuando los bancos tenían activos líquidos de buena calidad para hacer frente a escenarios de estrés severo. El otro indicador es el ratio de cobertura a largo plazo. Lo que se busca con ese ratio NCFR es fomentar que los bancos alarguen el plazo de las fuentes de caja. Lo que se busca aquí es que los bancos cuenten con un nivel de financiamiento estable adecuado a su perfil de riesgo de liquidez. O sea, acá tenemos los dos ratios. Esto fue 2007 y el otro, este último, entra en vigencia en el 2018. Como ven acá en el primer ratio, la situación es resistencia en el corto plazo, y aquí es una resistencia ya en el largo plazo. Lógicamente, las fuentes de financiación de largo plazo sabemos que viene a ser el capital y los préstamos de largo plazo. Hablemos del ratio de cobertura de liquidez que se comenzó a poner en vigencia en algunos países en el 2007, principalmente debido a la corrida de los depósitos minoristas y la salida de la financiación mayorista sin colateral. También hubo salida de recursos como consecuencia de la caída de la clasificación del banco en al menos tres niveles. El aumento de la volatilidad del mercado y algunos problemas en cuanto a la disposición de línea de crédito de liquidez. Bueno, y acá tenemos la fórmula para calcular este ratio de cobertura de liquidez. En el denominador tenemos el stock de activos líquidos de alta calidad. ¿Cuáles serían sus características fundamentales? Bajo riesgo de crédito, bajo riesgo de crédito y de mercado. Fácil de valorar, baja correlación con activos riesgosos y cotizado en el mercado de valores. Cotizado en el mercado de valores de reconocido prestigio, como sería, por ejemplo, la Bolsa de Valores de Nueva York. Y para el denominador tenemos, o sea, acá tenemos la salida neta de efectivo de los siguientes 30 días calendarios, que es igual a
la salida de efectivo menos, acá se introduce un ajuste, ¿verdad? Y va a ser el mínimo entre la entrada de efectivo o 75% de la salida de efectivo. El mínimo de estos dos. Y este ratio debe ser mayor o igual al 100%. Comenzó a tener vigencia en el 2015, pero su exigencia para las entidades fue en el 2018. O sea, el ratio de cobertura de liquidez de corto plazo, en forma así, vamos a llamar, en forma voluntaria, ya comenzó a utilizarse en el 2007, pero en forma así compulsoria ya su vigencia es desde el 1 de enero del 2015. Bueno, los requisitos de los activos líquidos, ya mencionamos, ¿verdad? Acá después tenemos el coeficiente de financiación neta estable. Lógicamente, esto tiene como objetivo promover la solidez del banco frente al riesgo de liquidez a largo plazo. Aquí la palabra clave es solidez del banco en el largo plazo. Empieza a hacer vigencia el 1 de enero del 2018. Y aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Monto disponible de financiamiento estable. Como mencionamos anteriormente, viene a ser el capital y los préstamos a largo plazo. Serían las cuentas y el uso sería monto requerido de financiación estable. Uso. Bueno. Habíamos mencionado que la posibilidad de ir pasando la situación de la liquidez en condiciones de una condición normal a una condición de estrés dependía, ¿verdad?, de que en el escenario de normalidad el riesgo de liquidez se conoce como riesgo estructural, o sea, el activo líquido menos el pasivo, ¿verdad?, conforme a su vencimiento. Y aquí el origen de los recursos viene a ser la financiación ordinaria, así como el banco está obteniendo sus recursos. Disculpe. Otros ratios de liquidez. Sería el cuarto punto de la agenda. Bueno, aquí tenemos que ajustar el ratio básico de liquidez, que sería el activo líquido menos el pasivo líquido por algunas situaciones como serían los recursos prestados. ¿Qué son los recursos prestados? Vamos a definirlo posteriormente, ¿verdad?, con mayor detalle, pero para tener una idea sería recursos efectivamente disponibles para hacer frente a las obligaciones. Ajustamos por algunos pasivos que se podría presentar y proporciona una lectura rápida y diaria de la situación de la empresa. Es un ratio de carácter contable que permite calcularlo en forma diaria. Después tenemos el otro ratio ajustado. Este sería el primer ratio, que sería los activos líquidos y el pasivo líquido. El pasivo a corto plazo sería el ratio de liquidez, ¿verdad? Se ajusta por los recursos prestados, menos recursos prestados. Vamos a ver ahora qué son los recursos prestados. El otro ratio es el ratio de liquidez ajustado para moneda extranjera. El activo líquido, activos líquidos en moneda extranjera, dividido pasivo de corto plazo de moneda extranjera, se le suma
a los activos se les suma los dólares que vamos a recibir por operaciones de forward. Y a los pasivos a corto plazo se les suma la salida de dólares por operaciones de forward. Estoy tomando dólar como moneda extranjera, ¿verdad? También tenemos casos en que tenemos que introducir algunos ajustes al índice de liquidez, en este caso, al índice de liquidez, al ratio de liquidez. Y esos ajustes principalmente se le introduce cuando aumenta el nivel de concentración de las fuentes de recursos. Estamos hablando de depositante, entonces, si esto supera 20, cuando los principales depositantes superan el 20%, entonces se le introduce algunos ajustes. También puede ser de otros pasivos también, que también su participación es importante, entonces se le introduce algunos ajustes. Bueno, habíamos mencionado que era importante las señales de alerta para activar el plan de contingencia. ¿Cuándo se produce ese plan esas señales de alerta? Principalmente cuando tenemos una caída de los depósitos minoristas, cuando aumenta el costo de los pasivos minoristas, cuando existe problemas de renovación en lo que respecta a los depósitos, aumenta la concentración de los mayoristas. Esto serían entonces las situaciones relativas a los mercados de financiación. Las relativas a los indicadores de mercado, podemos encontrar que vemos que hay unas perspectivas de empeoramiento de los ratings de liquidez, de los ratings de crédito de las entidades. Hay un incremento significativo del spread de los certificados de depósito de ahorro. Y los proveedores de fondos exigen mayores comisiones. Eso serían entonces las situaciones de alerta. También, relativa a otros indicadores, tenemos, por ejemplo, podría existir un aumento de las disposiciones de líneas. O sea, las entidades pasan a utilizar en una proporción mayor las líneas de crédito de las entidades financieras. Bueno, estas serían las señales de alerta. Con estas señales de alerta, entonces se pone en funcionamiento el plan de contingencia. Y para ir terminando, tenemos el último punto, que sería las consideraciones prácticas del Excel. Y aquí es importante tener claro algunas definiciones. Por ejemplo, el acreedor mayorista. ¿Qué pasa si la captación del pasivo minorista se hace pagando con prima? A los depositantes minoristas debemos considerarlo siempre como estable. ¿Cómo tratamos a los préstamos titulizados? O sea, los préstamos que
nosotros partimos, ¿verdad?, en varios otros instrumentos y lo negociamos. ¿Qué hacemos con los adjudicados, con los bienes adjudicados? Bueno, después entonces pasamos en este caso, al otro nivel de estrés, que sería la parte de estrés, la parte de crisis, la específica y la sistémica. Y aquí, lógicamente, el riesgo de liquidez es efecto del riesgo contingente, es el riesgo no esperado. Y, lógicamente, acá usamos algunos activos líquidos, ¿verdad? Algunos activos líquidos que tenemos, vendemos nuestros activos y en última instancia recurrimos a la financiación del Banco Central. Bueno, estos serían entonces los puntos que mencionamos inicialmente, ¿verdad? Volviendo a la agenda, ¿verdad? La agenda original. La importancia del manejo de liquidez. Vimos el análisis de brecha de liquidez y el flujo de caja proyectado. Los ratios de Basilea 3, básicamente el de cobertura de liquidez de corto plazo y el de cobertura de liquidez de largo plazo. Otros ratios de liquidez, donde ajustamos el ratio de liquidez por los fondos prestados y por las operaciones de forward. Y por último, vimos el último punto referente a la situación de crisis de forma individual y sistémica, ¿verdad? Que, como mencionábamos, ¿verdad?, produce un riesgo contingente. Y la solución es recurrir a fuentes como vender algunos activos. Y, lógicamente, la venta de estos activos puede producir pérdidas con respecto a lo que está contabilizado. Es decir, si vendemos activos sin mayor planeamiento, podemos vender con mucho descuento y producir pérdidas. Por eso es importante anticipar lo más antes posible la crisis y poder vender esos activos por menores descuentos y también, lógicamente, conseguir, ¿verdad? Una cosa muy importante que tenemos que mencionar también acá es que en situaciones de estrés, muchas veces las fuentes contratadas pueden no cumplirse. O sea, los que se comprometieron a proveer recursos pueden dejar de hacerlo o hacerlo a un precio extremadamente superior al normal. Bueno, con eso terminamos. Esa sería la última lección de nuestro curso, taller de medición y control de liquidez. Gracias, señores.